Denle un aplauso fuerte al Señor. Aunque los religiosos y los incrédulos digan muchas cosas, el rapto está a las puertas, el arrebatamiento. Pronto la iglesia saldrá de aquí, hermano. Y muchos se van a quedar preguntando, ¿dónde están aquellos que decían? Aleluya. Oiga, ¿no? En Brasil le dicen aleluya a los hermanos. Bueno, aquí nos dicen evangélicos, nos van a decir, oye, ¿dónde están los evangélicos? Están las iglesias vacías. Quedó vacía porque nos fuimos. Y cuando comiencen a enterarse de las noticias, hermanos, esos teletipos que van a comenzar a llegar a través de todo el mundo, que ha desaparecido gente en toda la tierra, parece un cuento de hadas. Tome asiento. Pero es una realidad. Por eso es importante, hermano, que preparemos nuestros corazones, dijo el Señor. Cuando hablamos de qué corazón hablamos, de la mente, el corazón, los pensamientos, amén, de nuestro interior. De eso estamos conversando, eso es lo que tenemos que ver. Damos gracias al Señor por el eterno cariño. La verdad que hoy día hemos andado un poquitito corriendo para todos lados, hermanos. ¿No estamos grabando todavía, cierto, Cote? Estamos en vivo y en directo para todos nuestros hermanitos, que de repente me quedan grabados en las predicaciones, todas las cosas que hablo, hermano. Por eso hago preguntas ahora nomás, carepalo, como dijo alguien. Hemos andado corriendo, hermano, así que quiero que tenga su Biblia en su mano, que esté muy atento. Le voy a pedir a mi hermanito Rubén. ¿Cuánto le dan un aplauso al hermano Rubén? Para que sea obediente y se siente aquí adelante, amén. Ya. El otro lente, porque este está cerca, ¿no? Está encimita. Ya. Bueno, un día le pedí al Señor que me sanara la vista, me sacó unos lentes, le dije, Señor, gracias porque me sanaste. No, ahora te voy a poner los míos, me dijo. Y seguí con lentes, desperté con lentes y doy gracias a Dios. Hermano, qué importante es vivir bajo una dirección de Dios. Pablo a lo mejor no hubiese entendido por qué tenía que vivir con esa enfermedad, siendo que Jesús sanó a tanta gente, ¿cierto? No pudo entender Pablo y no se dedicó Dios a entregarle una respuesta específica. Cuando Pablo le dijo, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar enfermo? ¿Hasta cuándo voy a estar así con los ojos, Señor, que ya se me arman escamas de lagrimilla? De hecho, Pablo le da gracias cuando ancianito a la gente y le dice, le doy gracias a Dios y agradezco a ustedes que han soportado mi enfermedad y que no les ha dado asco, dice. No les produjo repugnancia la enfermedad de Pablo. Imagínense cómo se le verían los ojos. Y cuando Pablo le pidió, Señor, sáname, ¿qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? Bástate de mi gracia. ¿Se fija usted que no es todo como dicen? Que a veces nosotros tenemos que aprender a vivir etapas de Dios, situaciones de Dios, cosas de Dios. Mire, yo me acuerdo de la Pamelita cuando estaba chiquitita. ¿Está la Pamelita o no? Allí está la Pamelita. ¿Estáis chiquitita? ¿Qué edad tenéis? Como 11 años teníais. 10 años, no me acuerdo. Pero ahí, niñita. Y ella también estaba quedando corte vista. Estaba viendo poco, ¿te acordáis, pastor? Bueno, pero los niños son así. Ojalá sigáis con esa fe, pues, hija. ¿Ah? Y llegaron con el problema que la estaban obligando a usar lentes, que ¿cuánto se llama? La profesora, ¿te acuerdas? Que te habían obligado, que tenías que ponerte tus lentes en el colegio. Entonces yo le dije si quería que orara por ella. Yo no sé por qué estoy contando estas cosas, deberíamos estar en el estudio ya. Entonces me dijo que sí, me acuerdo que oré por ella y le dije, ¿le creía al Señor que te puso ojitos nuevos? Sí, me dijo. Y sabe que no se quiso poner mal los lentes, hasta a mí me preocupaba. Le dije, Señor, le dije, si su hija tiene fe, es una niñita. Oiga, y empezó a ver y se ha mantenido sin lentes. ¿Y lees? ¿Y cómo lees, hija? Bien, mire, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? Han pasado los años, ningún problema. Y jamás la he visto con lentes, nunca la vimos. La vi cuando era chiquitita, nomás cuando recién empezó nomás. Bueno, Dios puede hacer muchas cosas, pero a mí me sacó unos lentes y me puso otros. Entonces yo sigo tranquilo con los lentes del Señor nomás. ¿Cuánto dicen amén? Pero sé, mire, porque hoy día justamente a lo mejor vamos a alcanzar a tocar algo referente a todas estas cosas que estamos conversando, del ecumenismo, hermano, la apostasía, las esposas del Cordero, la ramera. Estamos hablando de todas estas situaciones. Tiene que ver también, y yo creo que va a salir un tema ahí porque no sé si lo pueda exponer así tan rápidamente,
cuando la Biblia dice que un ciego guía a otro ciego? Mire, le voy a dar un réclame así nomás. Le dice Dios por un ángel a Jesús. Léalo usted en Apocalipsis, cuando le dice Dios por un ángel a Jesús, que se le da la orden al Hijo de Dios para que venga a buscar la mies. ¿Cierto? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído? Y el ángel da la orden para que el que viene sentado en la nube con una corona descienda a buscar la mies, porque ya está, dice la Biblia, madura. ¿Cierto? Cuando en la Biblia, hermanos, si nos damos cuenta, hay un seguimiento de ordenamiento o de órdenes, le dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia. ¿A quién le está diciendo que escriba? ¿A quién le está diciendo que escriba? A Juan. ¿Quién le está diciendo a Juan que escriba? Un ángel. ¿Quién le está dando la orden al ángel para que se le escriba al ángel de la iglesia? Dios. O sea, Dios le da la orden al ángel para que el ángel le hable a Juan, para que Juan le escriba al ángel de la iglesia, no a la iglesia, y el ángel de la iglesia trate con la iglesia. ¿Se fija? Tiene mucho, hermano, el día de mañana lo vamos a estudiarlo, que un ciego guía a otro ciego, lo que puede suceder. Es importantísimo que sepamos, por eso es importante, hermano, lo que vamos a seguir viendo, porque hoy día hay que tomar decisiones. Hay muchos líderes de nosotros, evangélicos, protestantes, que se dicen ser cristianos, pero el seguidor de Jesucristo lleva los principios de Jesucristo, por hermano. El seguidor de Jesucristo hace la palabra de Dios. No sigue a Jesucristo así porque le pareció que era un hombre bueno nomás. No, sigue a Jesucristo en todo su ámbito, en todas sus áreas, en todas sus formas, conceptos, en todo. O sea, Jesucristo para mí es todo. No es una parte de mi vida. No es una forma de mi vida en una parte. En toda forma de mi vida está Jesús. Como papá, como vecino, como estudiante, como no sé, como trabajador, como lo que sea. Siempre Cristo lo estoy mirando, lo estoy viendo. Como trabajador, cómo tengo que hacerlo porque el Señor está conmigo. Como papá, cómo tengo que hacerlo porque el Señor está conmigo. Como estudiante. Entonces, cuando yo sigo a Cristo, cuando yo digo que soy cristiano, estoy diciendo que estoy siguiendo a Jesús. Si sigo a Jesús, soy su discípulo. Si soy su discípulo, soy la persona que estoy dedicado a quedarme con su filosofía. Quiero absorber todo lo de Él. Como Él vive, como Él es, como Él piensa, como Él hace, como Él anda, como Él camina. Todo. Porque Jesucristo es todo. Amén. Todo. ¿Cuántos tenemos ese concepto? Eso es importante. Por eso es importante, hermano, mire, pueden ser buenos líderes. Por eso le digo, yo quiero ser un buen pastor, no un pastor bueno. No sirve ser un pastor bueno. La Biblia dice que Jesús es el buen pastor, dice. No dice que es un pastor bueno. Los pastores que quieren ser buenos, hermano, pecan de bueno. Y muchas veces se desquizan de la verdadera voluntad de Dios. Porque querer, a lo mejor, como pasa en algunas religiones al frente, que ellos quieren ser buenos y estar bien con todo el mundo. Y se quieren congraciar y buscar esa unanimidad, hermano. Mire, yo voy a buscar la unanimidad con todo. Yo le he dicho a veces, cuando hemos conversado con algunos políticos, todo el que bendiga el pueblo de Dios, a Dios mismo, yo también le bendeciré. Porque eso es unanimidad. Pero no me diga que yo tengo que llevar otras cosas. Yo no voy a llevar otra cosa que no sea la de mi Cristo. Porque soy cristiano y nuestros líderes se están deslizando. Como lo que pasó en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Timoteo, que le están fabricando cosas los imperialistas romanos. Y ellos se están cambiando la casaca, pues, hermano. Y ahí viene y se da la recomendación que tengan cuidado con aquellos que lideran o andan por ganancias, dice, ¿cómo? Deshonestas, ¿cierto? O sea, que no habían corrido la carrera legítimamente, querían lucas de otra manera. Si Dios nos quiere dar lucas, amén, que las dé Dios. Si Dios no quiere darnos más lucas, amén, que no las dé nada. Pero la cosa es que sigamos con un evangelio nítido, claro, específico, sabiendo que estos días finales son peligrosísimos y que el enemigo más fuerte que vamos a tener, más peligroso que vamos a tener, ¿cuál es? El engaño. Porque el engaño, hermano, tiene apariencia de igual a nosotros. Son reparecidos a nosotros, son casi idénticos.
Y Pablo dice, aunque les entreguen cartas casi iguales a las de nosotros, no les creáis, dice. O sea, ellos van a hablar como nosotros, van a querer pensar como nosotros, pero no son de nosotros. Por eso los judíos son celosos, por hermano. Son complicados. Los cristianos también, dice la palabra del Señor, yo os anhelo, ¿cómo dice? Celosamente. Hay un celo de Dios, un celo de Dios. No se vaya a poner celoso usted en cosas carnales, hermano, que hay gente que es celosa en cosas carnales y lo único que hace ese celo, mata, destruye. Hay que tener cuidado con eso, no hay que comparar una cosa con un celo de Dios, con un celo humano de nosotros. Ayúdenos al Señor. Bien, vamos a ir al tema entonces, seguimos con estos temas, hermanos, de tiempos finales, últimos días. Bien, tiempos finales, últimos días. El tema, hermano, vamos a ir al libro de Jeremías. Vamos a ir al libro de Jeremías, en el capítulo 33. En la medida que usted encuentre Jeremías 33, le vamos a dar lectura y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Voy a tratar hoy día, hermano, de avanzar más rápido, de decir algo rápidamente lo que tengo que decir para poder ir avanzando y llegar a los temas porque estas son las bases de nosotros. ¿Se acuerda que cuando leímos sobre el tema de la esposa, leímos que hay 12 cimientos? Los cimientos, hermanos, son las partes en donde se edifica. O sea, Dios no va a edificar fuera de sus cimientos, no va a edificar allí. Porque nada que esté fuera de sus cimientos va a poder sostenerse. ¿Amén? Ya. Jeremías 33, 1. Vamos a leerlo y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice así en el 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová su nombre. Clama a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad, dice. A causa de su maldad. El 6, he aquí, yo les traeré sanidad, ¿y qué dice? Y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz, ¿y de qué más? Y de verdad. O sea, había un día que Dios iba a traer sanidad, medicina, y iba a curar a su pueblo, les iba a revelar en abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré, ¿cómo dice? Como al principio. Ayúdenos el Señor. Es importante entender. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el principio y el fin. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombre y sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal. Y dice el 11, ha de oírse una voz. ¿Voz de qué dice? De gozo, de alegría. ¿Voz de qué más? De desposado. Y voz de desposada, voz de los que digan, alaben a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como cuando dice, como al principio, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a seguir. Así dice Jehová de los ejércitos en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas. ¿De qué dice? De pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de Cefela, en las ciudades de Neguey, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén. Y en las ciudades de Judá aún pasarán ganado por las manos. Que los cuente, ha dicho
Jehová, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré que, yo creo que no se olvide de eso, yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David, haría brotar a David, su descendencia. Habría, ¿qué dice allí? Un renuevo de justicia. Diga, repita junto conmigo, ¿qué va a salir de David? Un renuevo de justicia. Eso va a salir de David, no se olvide nunca. Un renuevo de justicia. ¿Y hará que ese renuevo de justicia? Hará juicio y justicia en la tierra. Cierre sus ojitos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, hemos leído tu hermosa palabra, Señor. Danos ese rema. Te necesitamos más que nunca con eso del cielo, papá. Ese rema suyo de lo alto, Dios mío. Su bendición rogamos, dando gracias por el eterno cariño, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tome asiento, hermano. Tome asiento. Vamos a ir rápidamente. Si usted se fija en la historia que acabamos de ver a través de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 33, está hablando el Señor a Jeremías, dice la segunda vez, estando el preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Jehová que la formó, para firmarla, dice Jehová su nombre, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así dice Jehová, el Dios de Israel, así dice Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué dice el 5? Porque vinieron para pelear, dice, contra los caldeos, para llenar los cuerpos de hombres muertos, los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro a esta ciudad a causa de su maldad. He aquí que yo les haré traer, dice el 6, ¿qué les va a hacer traer? Estaba molido el pueblo, la gente apartada de Dios. A Jeremías, hermano, ya no quería más guerra Jeremías, porque era azotado, escarnecido. Lo pusieron hasta la entrada de Jerusalén allí, métale palos con él. Entonces, de hecho, Jeremías habla con Dios en una oportunidad y dice, yo hasta cuándo voy a seguir así, si ni me creen, no quieren nada conmigo, nadie quiere algo conmigo. Entonces, Jeremías, abolido por toda esta situación y estando preso, Dios le revela, le sigue revelando lo que va a ser en el tiempo final, lo que venía después. Acuérdense que está hablando de la raíz de David. O sea, todavía no venía nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la raíz de David? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gen de Él. Y dice, el 6 dice, con todo lo malo que Jeremías les está profetizando que dice Dios, en el versículo 6 dice, aquí comienza, le quiero comenzar a decir algo. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. O sea, los iba a sanar, los iba a medicinar y los curaré, dice. Y les revelaré en abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré, ¿cómo dice? Como al principio. Comienza la nueva relación cuando Dios comienza la relación de la confección del pueblo de Dios. De estas 12 tribus, cuando comenzó Dios a prometerle a Abraham. O sea, ¿qué quería Dios hacer allí en Jeremías 33? Quería volver a restablecer su promesa. La promesa que él había hecho a su pueblo, a sus hijos. Que el pueblo de Dios había sido el que se había portado mal y el que tenía problemas con Dios. Pero Jeremías estaba diciendo, pero él va a restablecer esta situación. Va a volver a restablecerla. No se olviden que cuando Jesús vino a la tierra, dijo que no venía a nosotros. ¿A quién venía? Al pueblo de Israel. A ellos venían, no a nosotros. Nosotros agarramos gracias al Señor y al pueblo de Israel. Porque no se olvide que en algunos temas que hemos pasado, que dice que cuando Jesús va, ¿cierto? Y maldice la higuera, entonces después viene y maldice y ordena que se seque. De vuelta venían y la higuera se había secado. Pero los discípulos le hacen una pregunta. Le dicen, Señor, ¿por qué maldijiste en la higuera que no había dado fruto si no era tiempo que diera fruto? Entonces, hubo alguien que se secó, podríamos decir por una causa injustificada.
pareciera que fuese injustificada, pero la libertad del hombre, conociendo Dios el corazón del hombre, no se olviden que Dios levantó leyes, levantó profetas. ¿Qué no ha levantado Dios? Levantó a Jesús para nosotros. ¿Se fija? Pero Dios siempre ha levantado algo para poder relacionarse con el hombre. Entonces no es que Dios dice, no, este se va a perder. No, Dios siempre ha buscado cómo salvar, cómo ayudar. Somos nosotros que nos separamos. Les mandé profetas, los mataron, dice. Les dije esto, no obedecieron. Entonces Dios siempre ha procurado. Entonces, ¿cuál es la promesa cuando dice les traeré sanidad y medicina? Y dice los curaré y les revelaré en abundancia de paz y habrá revelación. Cuando decimos que habrá revelación, hermano, Dios mostrará eso oculto de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Porque ya definitivamente se destapa la palabra de Dios. Acuérdense que cuando Dios le muestra a Joel, 2500 años antes de Cristo, a Daniel, 450 años antes de Cristo, le muestra el Apocalipsis, ¿qué le dice el Señor? Que sellen esas palabras, porque todavía esas cosas ocultas no se podían revelar. No era dado todavía de parte de Él, de Dios, que los hombres entendiesen todavía lo que había de venir en tiempo final. Entonces, cuando la palabra a nosotros nos dice, y los limpiaré de toda su maldad y pecado contra mí, perdonaré sus pecados, no, voy más arriba, y daré sanidad y medicina, y los curaré, ¿y qué más dice? Y les revelaré, el versículo 6. Quiere decir que comienza a sacar lo oculto, y dice, y daré abundancia de paz, ¿y de qué más? Y de verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, dijo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es Él? ¿El príncipe de qué? De paz. Entonces, ¿qué está mostrando Jeremías ahí? Que ¿quién iba a venir? ¿Cuál iba a ser la sanidad para el pueblo de Israel? Y cuando digo pueblo de Israel, digo, ahí estoy yo. ¿Cuántos dicen eso? Porque la Biblia dice que yo ya no soy un allegado. Dice que ahora estoy injertado, metido, soy parte de ese pueblo. O sea, ya no voy a agarrarlo de la orillita, voy a agarrar todo. De usted depende cómo usted esté creyendo en Jesús. Pero Jesús dijo que toda su heredad era nuestra. Él lo dijo textualmente. Entonces no es un poquito. Porque a veces como que nosotros, o hay enseñadores, está bien que nosotros sepamos que fuimos gentiles injertados. Esa es una realidad. Pero ya estoy injertado, ya soy parte. Cuando se hacen injerto, hermano, la savia del árbol, a lo que se injertó es lo que alimenta el injerto. Y el injerto da fruto de la savia del verdadero árbol. No saca savia de otro lado. ¿Me está entendiendo lo que significa el injerto entonces? ¿Ah? Lo puede averiguar en internet si lo desea. Bien, nosotros somos así. Entonces ahora dice, y haré volver. Sabimos entonces que iba a haber la revelación. Y haré volver a los cautivos, dice, de Judá a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, dice, los perdonaré de su pecado, con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y no está hablando de sacrificio, ¿se fija? Está hablando de un perdón así. Y los perdonaré, dice, porque les revelaré, los perdonaré. Porque les llevaré medicina, los perdonaré. Porque los sanaré y los perdonaré. ¿Se fija? Entonces, antiguamente el perdón era a través de ¿qué? De un sacrificio de un sacerdote, del cordero que se sacrificaba también, ¿cierto? Perdón por los pecados. Entonces, pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de que va a ser un movimiento el Espíritu de Dios. Por Jeremías está hablando de que va a haber un movimiento en que nosotros no vamos a hacer nada. Simplemente Dios en su amor dice, aquí yo les traeré sanidad, medicina, los curaré, les revelaré. Habrá abundancia de paz y de verdad. Los haré volver a los cautivos de Judá y de Israel y los restableceré como al principio, dice. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. ¿Y qué más haré? Los perdonaré de todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Dónde hay sacrificio allí? ¿Hay algún sacrificio? ¿Ah? ¿No hay? Hay un como le dijera yo, un proyecto de Dios de perdón y de mucha bendición, de sanidad y de cuánta cosa para nuestras vidas. Y dice así, y me será, el 8, y me será a mí nombre ¿de qué dice? De gozo. O sea, y me será a mí ese nombre, ¿qué será?
de gozo, ¿de qué más? De alabanza y de alegría entre todas las naciones de la tierra. ¿Qué dice? Que habrán oído todo el bien que yo les hago. Por eso, hermano, escúcheme lo que le estoy diciendo. Voy a aprovechar, va a quedar esto en la predicación. Escúcheme lo que le voy a decir. Todas las naciones de la tierra tienen un nombre hoy día de gozo, de alegría. Todos conocen. Nunca han podido borrar ese nombre. Por eso me llega a dar pena a veces cuando hay gente, hermano, tan mística para sus cosas. Y dicen, la Navidad es mundana, dicen. Pero si es la única conmemoración masiva que se hace en el mundo, que el diablo nos está cambiando a nuestro Señor Jesucristo, al niño Dios, y nos está poniendo al viejo pascuero que no tiene nada que ver, esa es otra cosa. Pero en la Navidad, hermano, es el recuerdo, es la conmemoración del nacimiento de Jesucristo en la tierra más increíble. Dios reprenda que si alguien quiere que eso desaparezca, hermano. Las naciones recuerdan que hubo un día que vino el Hijo de Dios a la tierra y el demonio nunca ha podido borrar eso, nunca. Todas las naciones recuerdan eso. Porque hay un nombre que produce gozo y es palabra de Dios. Estamos a pronto de irnos, hoy día ve la televisión. Ya no se recuerda Navidad, hoy día están recordando Pascua, que no tiene nada que ver con Navidad. La Pascua, hermano, es la muerte del Cordero de Dios. La Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada que ver una cosa con otra. Absolutamente nada que ver. Y hoy día nos están metiendo un viejo pascuero en la natividad de Dios, en el nacimiento de Dios. Oremos para que la Navidad, hermanos, se nombre hasta el último segundo que la iglesia está en la tierra. Porque es la forma de recordar, conmemorar el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo en la tierra. Así que Dios reprenda si algún día sale alguien hablando contra la Navidad. Que en la Navidad están metiendo cuchufleta y paganismo y cuestiones, hablemos de eso, pero no contra la Navidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Oiga, denle un aplauso al Señor. Él nació, Él vino a la tierra, hermano. Él nació aquí en la tierra. Un nombre que Dios profetizó. Y dice el 9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré, dice. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombre y sin animales, en las cuales de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse una voz de gozo. Es importante, hermano, que esa voz no se acabe, que esa voz no se termine. Esa voz es la voz de Dios a través de su corazón, a través de su vida. Y dice así, ha de oírse una voz de gozo, una voz de alegría, voz de desposado, voz de desposada, de los que digan, alaben a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Se fija ahí? Dios y la relación con su mujer. Aquello. ¿Qué le dice Dios a Daniel allí en 12:3? Parece que cuando ya Daniel lo tenía medio choreadito al Señor, tanta pregunta que le hacía, le dijo, anda Daniel, como queriendo decir, ya cállate un poquito, ¿cómo te va a contestar todo? No puedo decirte las cosas que todavía tú no debes saber. Le dice, anda Daniel, le dice, lo importante es que cuando venga el día del fin, le dice así, tú te levantarás junto con tu pueblo, te levantarás. Cuando habla de levantar un pueblo, es un solo pueblo que se levanta, no dos pueblos, uno solo. Que este pueblo se viene generando desde el principio de la fundación del mundo hasta hoy día, pero es uno solo. Y dice así, ha de oírse una voz de gozo,
y de alegría, voz de desposado, voz de desposada, la esposa de Dios, voz de los que digan, alaben a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre dice que es su misericordia, para siempre. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracia a la casa de Jehová, dice, a la casa de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre, sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabaña de pastores, aún habrá cabaña de pastores, haciendo pastar sus ganados. ¿Qué le dice Dios en Apocalipsis a su mujer? ¿Qué le dice? Se le dio un lugar donde, en el desierto, pero Dios es el que la sustenta. Allí es donde Dios sigue glorificándose, donde Dios sigue moviéndose. Allí es donde está esa voz todavía. Allí es donde está ese mover de Dios. Por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos los que generamos la vida de Dios en la tierra, no la vida de una religión cristiana. No, nosotros generamos la voz de Jesús, la voz de Dios, la voz del cuerpo de Dios. Jesús tiene una voz y su voz es a través de su esposa, de su iglesia, de su entidad, de su institución. Y esa somos nosotros. Esa es la voz que no se tiene que perder. Por eso dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué las naciones comienzan a hacer movimientos, hermano, y pasan a llevar la iglesia y no le toman el asunto? Nada. Porque la iglesia no está sacando su voz. Porque una de las ocurrencias que se le ocurrió al diablo que los cristianos no debemos meternos en política. Si Dios es política, Dios es ordenado, Dios es un sistema ordenado, Dios tiene todo ordenado, con príncipes, con capitanes, con reyes. Dios es un imperio ordenado. Dios no es al lote, cualquiera no vive como quiere. No funciona de esa manera. Eso es política. Usted tiene política en su casa. Usted implanta cosas, formas de vida. A tal hora se cierra la puerta, a tal hora se va a trabajar, se estudia, se hace. Eso es su política, de su casa. Necesitamos una nación para Jesucristo. Necesitamos un país para nuestro Dios. Pero para eso tiene que haber una iglesia que sea capaz de pensar y decir, el Dios Todopoderoso se levantará en esta nación, porque yo voy a ir y no voy a orar solamente. Dice la Biblia que hay que tener oración con acción de gracia, dice. Hay que accionar, hay que moverse. Esto no es así nomás, hermano. Esto no es de que cierro los ojitos y Dios es mágico y hace aparecer cosas. Por eso, cuando pasemos el tema de que Dios le dice al ángel, el ángel le dice a Juan, Juan le dice al ángel de la iglesia, y el ángel de la iglesia le dice a la iglesia, mire cómo va la voz ahí para llegar. Y si un ciego guía a otro ciego, dice la Biblia, los dos van al hoyo. Porque Dios estableció cómo ordenar las cosas. Ahora es su obligación relacionarse con Dios. Yo estoy enseñándole aquí lo que Dios me ha dicho. Pero usted tiene que orar, usted tiene que buscar. Es su obligación de su relación con Dios. Yo no puedo ir a la casa de cada uno para que oremos, para que hagamos algo. No. Usted tiene que dedicar su vida a la relación con Dios, conforme al discipulado que Dios puede hacer en su vida. Y dice así. Ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de desposado. Ya no es cualquier voz, desposado o voz de desposada, la voz de Cristo, desposado, y la voz de la iglesia, desposada, la voz del pueblo de Dios. Estas voces se escuchan ahora en la tierra. Voz de los que dicen, alaben a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda y acción de gracia a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, o sea, los pondré libres, como al principio. Los volveré a dejar libres, como al principio. Dios nos hizo libres. Cuando hizo a Adán y Eva, ¿cómo los hizo? Libres. No tenían que andarse escondiendo. No tenían que ponerse hojas de parra ni ninguna cosa rara. ¿Y qué dice el Señor? Que si le tenemos a Él, seremos verdaderamente libres. Si le tenemos a Él, seremos verdaderamente. Y aquí está diciendo que vamos a volver al principio. A eso vamos a volver. Yo me recuerdo siempre el testimonio cuando me enseñaron esta parte de las Sagradas Escrituras, que nosotros volvíamos al paraíso con el Señor, estando con Jesús. Mi esposa iba a tener mi primer hijo.
Y el primer hijo siempre me han dicho las mamitas que es como el más complicado. Las mamás que tienen más de un hijo van a saber, porque en el segundo se enteran, ¿por cierto? Ya. Entonces yo decía, Señor, el primero de mi esposa, pobrecita. Y Señor, pero tú tienes poder. Nosotros vivimos ahora en el paraíso. Hemos vuelto al principio, yo lo creo de todo corazón. ¿Sabe que mi esposa siempre cuenta? Que su primera guagüita, ella se viene a dar cuenta cuando estaba ya saliendo afuera, que la estaba teniendo. Y tuvieron que rápidamente moverse porque no le fastidió nada. ¿Sabe? Como yo glorificaba a Dios, porque no solamente por la guagüita que había nacido sin dolores, sino porque veía que habíamos vuelto al principio, que estábamos en el paraíso y es de verdad, hermano. No es una cuestión de enseñanza de nuestra religión, no es de verdad. Y se viven cosas cuando usted cree. ¿Qué dice la Biblia? Resiste a Satanás en la fe y irá lejos de vosotros. Que el diablo te dice, no te va a resultar, no serví, no podí. Sí serví, sí te va a resultar. Vaya a poder porque Dios está contigo. No te ha dejado. Dios nunca te ha dejado. Mire, me he caído como 100 veces. Pero cada vez que me paro hay más gozo en el Señor. Si ese es el tema no es el perfecto. Cuando le dicen los fariseos y va entrando a esa parte donde habían puros pecadores, según algunos teólogos e historiadores, se cree que era como una especie de taberna donde el Señor iba entrando ahí. Cuando le dijeron, entre y come en casa de pecadores, habían prostitutas, borrachos, pecadores, buenos para chupar, para tomar, al copete ahí. Todo era la onda de que había ahí, pues. Imagínense ahí chupando copete ahí, todo. Y Jesús entra ahí. Entonces los rabí, oye, que ellos eran doctos, escribas, muchos de ellos fueron los masoretas, que hoy día nosotros estamos leyendo interpretaciones de ellos. Importante la pega de ellos. Le dijeron, pero ¿cómo dice que el Hijo de Dios, este maestro, y entra y come con pecadores? Y el Señor, sabiendo lo que murmuraba, le dijo, sí, pero a ellos vengo yo. Entonces no entendían cómo podía ser el Hijo de Dios y entrar ahí. Porque yo con mi doctorado le hubiese dicho, no, pues Señor, un momentito, usted es el Hijo de Dios, usted no puede entrar ahí. Haga las cosas conmigo, pero no con ellos. ¿Se fija? Esa es la posición a veces de muchos de nosotros. Y creemos que Dios no puede hacer las cosas más increíbles, porque Jesús vino a hacer cosas increíbles. ¿Se acuerda que lo conversamos un poquito el domingo? Vino a hacer todo como patas para arriba, así. A volver todo patas para arriba. Y así camina. Entonces como que a nadie le parece. Y dice, así dice Jehová de los ejércitos, el 12, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrán cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Porque Dios quiere pastores que seamos capaces, hermanos, de llevar esta palabra. Que seamos capaces, hermanos, de sujetarnos, de sostenernos, de cuidarnos. Porque nosotros tenemos que tener ese cuidado. Nosotros no somos convertidos en la iglesia. El rato que menos le interesa a Dios cómo te portas tú es en la iglesia. Porque es muy poco el rato. El rato que le interesa a Dios cómo te vives tú es cuando tú te vas para tu casa, caminas en tu trabajo, en tu colegio, en la micro, en el vecindario, porque ahí están dependiendo otras personas de cómo tú vives. Y dicen, él es cristiano o ella es cristiana. Aquí somos todos cristianos evangélicos. Aquí no vamos a convertir a nadie. Aquí es un tema de enseñanza. Y nuestros hermanitos que nos están viendo a través de la televisión, escuchando a través de la radio, es porque se interesan en escuchar y aprender la palabra del Señor. Pero cuando estoy con gente que no conoce a Dios, qué importante, hermano, mi forma de vida. Porque ahí es donde dice Dios, si voy a ser capaz de ir a vivir al cielo o no. Porque conforme a mi fruto, aunque haya orado 40.000 oraciones diarias, no me va a servir. Porque tiene que haber un cambio radical, una forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, y aún habrán pastores que harán pastar sus ganados. Vamos a terminar aquí. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de Cefel, en las ciudades de Negué, en la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén, en la ciudad de Judá, aún pasarán ganado por las manos de los que los cuente, ha dicho Jehová. En aquello, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo, ¿qué dice? Confirmaré. ¿Qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? Pablo dice, porque he de llevar la buena
palabra de Dios. ¿Se fija que hay palabra de Dios mala también? Y es palabra de Dios. ¿Por qué dice buena? ¿Por qué le puso ese apellido? ¿Por qué le puso ese apellido? ¿Ah? Porque no se olvide, mire, por eso les digo, dos caminos, dos situaciones en todo. No se olvide que hay dos caminos. Amén. En la casa de Jehová hay dos tipos de instrumentos y están diseñados por Dios. Por eso ayúdenos al Señor. Dios tenga misericordia de mi vida. Por eso la palabra de Dios nos ordena amar a nuestros hermanos, ayudarlos, no denigrarlos, no desecharlos. Si algún día yo levanto a un hermano, el día de mañana él o ella me pueden levantar a mí. Porque yo no sé qué va a pasar conmigo más adelante. Por eso la Biblia habla instrumentos de honra, instrumentos de deshonra en la casa de Jehová. Dos caminos, dos mujeres, una buena, una mala. Dos tipos de ovulaciones significa eso. Hermanos, no se olvide, para nosotros está establecido. Lo voy a volver a leer. ¿Cuál fue el que leí? He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra de Dios. Confirmaré. ¿Por qué dice vienen días que confirmaré la buena palabra de Dios? ¿Cuántos tienen Espíritu Santo? Él es el único. No hay hombre en la tierra que te pueda confirmar la buena palabra de Dios. Hoy día estamos discipulando, estamos enseñando, estamos pasando un estudio, un tema de la palabra, lo que sea, como usted lo quiera ver, pero el único que lo puede ayudar es Dios, porque la buena palabra viene de arriba. No se olvide que independiente de lo que usted escuche, tenemos un enemigo, y el enemigo, dice Pablo, ¿a dónde funciona? A la mente, aquí. Por eso yo le decía el otro día a unos hermanos, no hay cosa más hermosa. Por eso yo le pido a Dios, Señor, gotita a gotita, gotita a gotita. La gotita la voy a poder asimilar, la voy a poder absorber bien, disfrutarla, pero si me llega un chorrón, capaz que me ahogue, más encima que no sé nadar bien. Entonces esos son los problemas, que a veces nosotros no nos gusta gotita a gotita, queremos más, y entre más tenemos. ¿Qué le pasó a Salomón? Por mucha abundancia, según la Biblia, Salomón se perdió. La Biblia dice que Dios lo desechó y por amor a su papá, dice la Biblia, le dejó un lugar donde muriera. Eso es todo lo que dice de él. Pero la Biblia no confirma que se haya salvado. No lo sé, pero no lo confirma. Pero para que vea usted hasta dónde llegó Salomón por su abundancia. Dice así: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura y se le llamará. ¿Cómo se le llamará en aquellos días? En aquellos días, estamos hablando de cuando se habla de la voz de desposado y de desposada. Una relación, como dijo Jesús, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Amén. Voz, forma de comunicarse. ¿Cómo? De desposado y de desposada. Fíjese ahora. En esos días, estamos hablando entonces de días de Jesús, amén. Él es el único tiempo de voz de desposado y de desposada de Jesucristo. Dice así: en aquellos días, en el 16, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura y se le llamará, ¿cómo se le llamará? Jehová, justicia nuestra. Escúcheme, cuando hablamos de esta relación de marido y mujer, de desposado y de desposada, estamos hablando de que va a haber un nombre. Ya ese nombre se le va a decir como Jehová, justicia nuestra. Hay una mujer que se quiere convertir en la mujer de los hombres, y esa es la gran ramera. Y esa va a traer una voz con hechicería, dice la Biblia. ¿Qué significa hechicería? Encantamiento, que te va a querer prender, va a querer succionarte. ¿Cómo dice que se vestirá de púrpura? El púrpura lo pidió Dios en el libro de Éxodo para su altar.
Le dije la otra vez, el púrpura se sacaba antiguamente de un molusco del mar y después, me parece 400 años antes de Cristo, ya lo sacaban de un árbol. No me recuerdo el nombre del árbol. Pero el púrpura era el color más hermoso que podía existir en aquellos años, un color muy nítido. Hoy día se hacen colores muy nítidos, pero estamos hablando de esos años. Y dice así: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Está hablando entonces del Señor, del justo. Amén. Por eso se le llama justo, justicia nuestra. Su nombre es justo, de justicia, de traer la divinidad de Dios a la tierra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. O sea, a David no le iba a faltar varón que se sentara sobre el trono de la casa de Israel. Tenía que seguir el gen de David. ¿Cómo? Dice aquí: ni a los sacerdotes levitas faltará varón que delante de mí, dice el Señor. ¿A dónde voy? 18. Para el otro lado. 18. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Aleluya. Vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo: así dice Jehová: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. Como queriendo decir, si alguien puede invalidar el pacto de Dios, quiere decir que no hay pacto con David. Y sabemos que nadie ha podido invalidar el pacto de Dios. Por eso es importante recordar siempre la palabra Navidad. A la gente hay que inculcarle de que cuando celebren Navidad, no pongan esos árboles que no tienen nada que ver con Navidad. Hagan su pesebre, recuerden al niño Dios, conmemórenlo. Si conmemorar no es pecado. Recordar, dice la Santa Cena: conmemoren las cosas de mí cuantas veces ustedes quieran. Que alguno dice que fue el 25, el otro dice que fue el 18 de agosto. Mire, yo por último lo voy a decir a la gente: celébrelo, conmemórelo 10 veces en el año. Pero la Navidad no tiene usted que dejarla de conmemorarla. Tan religiosos y legalistas que se ponen. Y ya hablan contra los legalistas y ellos son los peores. Ayúdenos el Señor para que nosotros sepamos la gracia y la bendición que tiene esa evangelización, hermano. Esa es una verdadera evangelización a la gente. La gente no tiene idea de religión, pero conmemoran la venida del Hijo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿O no le gusta a usted que se recuerde la venida del Hijo de Dios a la tierra? ¿Se imagina el pueblo de Dios pierde eso? Oiga, perdimos eso, perdimos todo, po. ¿Qué vamos a predicar? La gente sabe porque escucha a los cristianos, porque recuerdan ese día. Nos están metiendo un viejo feo, pascuero, que no tiene nada que ver. Eso dígale a la gente: no mete ese viejo. Ese viejo no tiene nada que ver con la Navidad. La Navidad es del niño Dios, de Jesús de Nazaret, cuando nació del vientre de María. Eso hay que explicarle a la gente. Oiga, de nuevo. ¿Qué número voy? Nadie va a invalidar el pacto. Nadie va a invalidar el pacto. Porque dice: no podrá también, el 21, no podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijos que reinen sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. ¿Se acuerda cuando hablamos del gen de José que pasó a María por el Espíritu Santo? Pero pasó de verdad, pues, hermano. Hoy día conversábamos de eso con mi hijo, recordábamos eso. Hablábamos cómo Dios hace esas cosas, porque lo dice José. Y el primogénito de José, dice ahí en Mateo, capítulo 1, versículo 22, 23, no me recuerdo muy bien. Pero ahí lo puede ver usted. Y dice así: José, el primogénito de José. ¿Qué significa primogénito? Primer gen de José. ¿Quién era el primer gen de José? ¿Quién dice la Biblia que era? Dígalo fuerte vos. Jesucristo. El primer gen de José era Jesucristo. Ah, ¿de verdad entonces que pasó el gen de José a María? Fue de verdad.
¿Se fija? No es una cuestión de religión que me enseñan y me pintan monitos de colores, no, es de verdad. ¿Cómo pasó? Por el Espíritu Santo. Dice, pero pasó de verdad. Era gen de José. ¿Y qué era el gen de José? Era la 14ª generación de ¿quién? De David. Mire, lo que Dios le dijo en Jeremías se cumplió. No falló el Señor. ¿Irá a fallar ahora? No creo. Porque no ha fallado en nada. En absolutamente nada. Dios va a hacer lo que vino a hacer a la tierra. Dios no va a dejar de hacer lo que vino a hacer. No voy a alcanzar a pasar lo que... No alcancé a meterme donde tenía que meterme. Pero vamos a terminar esta palabra. Dice así. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir así, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. ¿Cuántos levitas que le sirven hay aquí? Amén. Vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo, ¿no has cesado de ver que habla este pueblo diciendo, 2 familias, voy a subirlo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación? Y ahí se cumple cuando Jesús llora en Jerusalén. Judá, Israel, ayúdenos el Señor. Hay una gran profecía para nosotros. Vamos a seguir hablando porque ya vimos esta parte, la vamos a recordarla en el tiempo que viene y vamos a ir, hermano, a ver la situación que se nos empieza a colocar a nosotros, porque vamos a hablar de la profecía bíblica. La nube que se comienza a poner ahora en nosotros, donde usted y yo debemos estar preparados, porque aquí el engaño, hermanito, piense esto, y escúchenme los hermanos que me están escuchando a través de la tele, a través de la radio, piensen en esto. Dios dijo, no temáis los que matan el cuerpo, dijo. ¿Temed los que matan qué? El espíritu, el espíritu. Fíjese usted la primera advertencia que le hace Jesús a los de él, a su primer equipo, a su primera iglesia. ¿Cuál es la primera advertencia? Cuidado, le dice, con aquellos que vienen en mi nombre. Entonces, no es llegar y decir en el nombre de Jesús, como creen algunos hermanitos. Porque le han enseñado a decir en el nombre de Jesús. Y hubieron algunos por ahí en la Biblia que fueron a decir en el nombre de Jesús. ¿Y el diablo qué hizo con ellos? Los pescó y los dejó, ¿qué? Desnudos, dice la Biblia. Y le dijeron en el nombre de Jesús a los demonios. Se suponía que el nombre de Jesús tenía que haber funcionado. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, cuando Jesús dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios, no está diciendo que yo tengo que hablar su nombre. Está diciendo con mi autoridad. Con mi autoridad. No saca nada a la gente con hablar en el nombre de Jesús si no tiene un cambio radical, que no tenga el sello de la institución de Jesús, que no tenga el cambio radical, que ya no sigamos, hermanos, transgrediendo la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a ella. Tenemos que vivir sobre todo fuera de la iglesia conforme a ella. Porque ahí es donde Jesús ve por el fruto, dice, este lo sé yo. Y ese hermano, aunque no diga nada, a donde lleguen los demonios van a tener que arrancar. Porque camina en el nombre de Jesús, va en el nombre de Jesús, va con su autoridad. Ya no es él que dijo Pablo, ya no vivo yo, sino quien vivía en él. Eso se llama en el nombre de Jesús, pues hermano. Pero hoy día hay muchos hermanitos que digan en el nombre de Jesús y el diablo los pesca y los hace tira. Y quedan más desnudos que lo que andaban. Porque no hay cambio en la vida de ellos. Tiene que haber cambio en la vida de nosotros, cambios de verdad, compromisos de verdad. Cuídate en tu casa, cuídate en tu trabajo, cuídate en la iglesia, cuídate en el colegio. ¿Qué estáis mirando? ¿Qué estáis poniendo en Facebook? ¿Qué estáis poniendo en internet? ¿Cómo estás conversando en el trabajo? ¿Cuáles son los chistes? ¿De qué te ríes? Bienaventurados los que no se sientan en silla de escarnecedores, dice la Biblia. A mí no me gusta mucho ni que se tuteen mucho, hermano. Sí, lo hago con respeto, me dicen algunos hermanos. Sí, yo sé que lo hace con respeto, pero la mucha confianza va. Eso es mugre. Ayuden a su hermano y digan, no, pues hermanito, aquí vamos a cambiar, díganle. ¿Cuántos dicen amén? Las hermanitas igual, sobre todo los jóvenes, que se gritan a veces, ¡hey, Juan, Pedro, Luisa, Lucho, Esther! No, hermana Esther, hermano Luis, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos, respetarnos. Eso nos va a ayudar. Eso no significa que por eso no vaya a ir al cielo, no, pero nos va a ayudar. Va a ayudar a que nos respetemos, a que
tengamos una distancia de respeto y no entremos con mucha confianza en la vida del hermano. Porque hoy día le decimos, Juan, mañana una broma muy tonta hizo un hermano el otro día y lo reté por eso. Muy tonta, muy tonta. ¿Por qué? Porque hay mucha confianza. Se lo hacen con respeto, pero una broma muy tonta. ¿A qué llevó esa broma tonta? A que hay mucha confianza. ¿Se fija? Ayúdenos al Señor. Cambios en la vida de nosotros. Tienen que haber cambios, hermano. Cambios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias le damos al Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor.